Buenas noches, jóvenes. Estamos ya en la última videoconferencia, webinar que tendremos este año. Muchas gracias por haber participado en todos. Como saben, en Hub, nuestra intención es formar jóvenes proactivos y responsables en la mejora de su entorno, y para ello lo hacemos de una manera integral, que los jóvenes sepan sobre asistencia social, sobre cultura, sobre ecología y también en la parte educativa. Y para poder generar una mejora en algo, se tiene que hacer un proyecto, hacer un plan que nos guíe de la mejor manera para llegar a un buen fin y poder impactar en esa problemática que descubrimos y mejorar la situación en la que vivimos. Por eso, hoy en esta última, vamos a tener el gusto de escuchar y de ver al doctor, al máster Eugenio Rangel León. Él es ingeniero en bioquímica, egresado del Tecnológico de Veracruz, máster en ciencias de ingenierías bioquímicas, evaluador técnico financiero por la Secretaría de Economía, consultor en 4 empresas de lácteos en la región de la cuenca de Papaloapan. Actualmente es profesor investigador del Tecnológico de Boca del Río, y también en la maestría de ciencias biológicas. Y pues lo más importante, es uno de los fundadores de la Asociación Civil Hub Aprender para Ser Mejores. De hecho, es uno de los consejeros. Y y pues es un erudito el muchacho. Ya no tan muchacho, ¿no? Pero bueno, él nos va a compartir cómo podemos desarrollar bien un plan de mejora que les va a servir para todo lo que hagan en su vida. De hecho, pues ya vieron en la programación que tenemos del programa SS, en enero al final van a hacer una exposición de un proyecto que hayan mejorado algo a su alrededor. Entonces esto les va a servir mucho para generar ese último actividad que hagamos. Pues ya sin más, los dejo. Pongan atención, no sé si él quiera que prendan las cámaras para que los vea o los conozcan. Y ya somos 21. Vamos a comenzar. Adelante, Doc. Ok, muchas gracias por la presentación a nuestro consejero representante de la asociación. Como mencionó el maestro Rafael González, pues yo también soy uno de los miembros activo y a la vez no activo, que siempre estoy tras bambalinas, de la asociación. Miembro fundador, bueno, así me dieron el honorable nombramiento como miembro fundador en el 2005 que iniciamos este camino. Un grupo de jóvenes entusiastas, como dice la semblanza de la asociación. Y pues bueno, me solicitó el consejero, el representante, que pues les participara a ustedes en cuanto a la formulación de proyectos. Ese es precisamente el cargo que yo tengo en la asociación. Yo soy el consejero de proyectos de la asociación. Pues soy prácticamente el que tiene a su cargo pues la revisión de los proyectos grandes que se tienen que ir a presentar en alguna instancia o que son requeridos. Bueno, pues yo le meto ahí un poquito la mano en la revisión de lo que se está haciendo y pues un poco en la formación también de la gente que trabaja dentro de la asociación. Y pues bueno, ahorita nos hemos encargado ahorita con las cuestiones del servicio social a realizar la formación. Esta es la primera vez que lo vamos a realizar, pero pues bueno, tenemos una visión importante y considero que pues es una forma
correcta de empezar a realizar las cosas. Más que nada porque ustedes, pues bueno, son ya los profesionistas del mañana, y por la situación del país requerimos de gente preparada en cuanto al sector económico, pero sobre todo al sector social, que ahorita está pues pegando muy fuerte, no nada más a nivel nacional, sino a nivel internacional. Ya ahorita con la globalización de las redes, hemos cada vez más acercándonos a donde están esos puntos de carencia, de vulnerabilidad que nosotros vemos día con día, pues las situaciones que se están dando en la actualidad. Entonces, pues necesitamos cada vez un capital mejor preparado, un capital humano mejor preparado, y pues es una visión que se tiene en la asociación, pues precisamente tratar de otorgarles a ustedes las herramientas, las mejores herramientas que se puedan utilizar pues, en lo que mejor nosotros podamos establecer en cada uno de ustedes. Y pues bueno, la presentación que vamos a ver el día de hoy voy a ser sincero, es muy corto lo que vamos a nosotros a realizar, a revisar más bien en cuanto a la formulación de proyectos, y precisamente vamos a verlo desde dos enfoques. El proyecto que se conoce como proyecto de inversión, que es precisamente la generación pues de un estatuto administrativo y jurídico legal para precisamente la fabricación de productos, o el intercambio de algún servicio, que es precisamente pues lo que nosotros hablamos como empresas, ¿verdad? Lo que nosotros conocemos como empresa, eso precisamente es la formulación de un capital o un proyecto de inversión, un capital de inversión. Lamentablemente aquí en México estamos muy, bueno, gran parte del sector formal está llena de microempresas, como nosotros comúnmente las llamamos, pues changarritos. Muchas veces esos changarritos pues se van creando de que pues gente que se le ocurre la idea de poner un negocito, pues obviamente por la necesidad de subsistencia. Pero muchas veces esos changarritos no prosperan porque les falta más que nada lo que nosotros mencionamos en la cuestión de formulación, la planeación estratégica. Y más que planeación estratégica, la planeación en sí. Vamos a ver también otro enfoque, el proyecto social, que ahorita precisamente nuestro consejero de representantes se está formando muy fuertemente en proyecto social, porque precisamente pues nosotros como asociación somos una empresa social. Así ya las organizaciones no gubernamentales están empezando o están tratando de migrar a ese punto, una empresa social. Porque y bueno, nosotros mismos hemos vivido en carne propia las cuestiones de que pues una organización sin fines de lucro no significa que no tengamos que manejar recursos, y principalmente financieros, más que humanos, financieros. Todo en este mundo capitalista todo cuesta. Y más que pues México es muy neoliberal, como se menciona últimamente en estas cuestiones. Y pues bueno, técnicamente el mundo es capitalista. Ya hasta los países que nosotros conocemos como socialistas o comunistas, los que no han desaparecido y todavía continúan, pues tienen que estar en contacto con capitales, con países capitalistas, y más que nada con capitales, porque esa es la forma en la que se mueve la economía mundial, ¿verdad? En cuestión capitalista. Entonces, pues el objetivo del día de hoy es precisamente lograr que ustedes tengan esas bases. Lo vuelvo otra vez a recalcar, bases, porque pues, a platicar acerca de formulación y evaluación de proyectos de inversión o de proyecto social es muy extenso. Nosotros nos podríamos llevar prácticamente todo un semestre platicando acerca de cada uno de los puntos que se tiene que desarrollar. Ahora, hay otra cosa que dejar muy importante, y ahorita conforme vaya presentando las diapositivas lo vamos a ir viendo nosotros.
este trabajo de la formulación de proyectos, ya sea de inversión o ya sea de proyecto social, es un trabajo multidisciplinario, totalmente multidisciplinario, porque se tienen que ver cuestiones tecnológicas, se tienen que ver cuestiones financieras, se tienen que ver cuestiones de mercado, se tienen que ver cuestiones sociales, se tienen que ver de cuestiones de impacto, y pues cada uno desde diferentes enfoques los profesionales tienen que aplicar su expertise precisamente en cada uno de los rubros. Bueno, ahorita por ejemplo el licenciado mencionó precisamente bueno, dentro de la semblanza, hace algunos años yo fui consultor técnico financiero. Pero, pues, por ejemplo, yo no me dedicaba a nada en cuestiones de mercado, no me metía en cuestiones de financiamiento, yo únicamente llegaba, veía cuestiones técnicas, yo me encargaba de proyectos de inversión, entonces tenía que ver cuestiones de maquinaria, de recursos humanos, de recursos de capital, los capitales de trabajo, los momentos de producción, materias primas, toda esa cuestión. Y aparte, también me encargaba de la parte de recursos financieros. A pesar de que yo soy ingeniero bioquímico, pues a mí siempre me gustó mucho las cuestiones de las finanzas. Siempre me gustó las cuestiones de las finanzas. Y pues me metí en esa ondita también un poquito. Pues obviamente pues formándome, ¿no? Con esas cuestiones. Y pues me certifiqué por parte de la Secretaría de Economía, me dieron un curso para poder realizar la certificación en el área de la cuenca del Papaloapan. Y pues ahí conocí también mucha gente y también conocí cómo se realizaban cada uno de los puntos, porque al final de cuentas, a pesar de que pues tú no estás poniendo tu intelecto en la formulación del proyecto, pues sí tienes tú que, pues que estar presente o pendiente de qué están realizando los demás, porque al final de cuentas tú tienes también que poner tu idea, ¿no? Porque tú tienes otro enfoque muy diferente al que puede tener pues tu compañero de formulación. Entonces, también esta es una de las cuestiones que muchas veces nos limitan, el hecho de encontrar un buen enfoque multidisciplinario. Muchas veces lo queremos hacer, pues la formulación de proyecto lo quiere hacer una sola persona, y pues eso, a pesar de que no voy a decir que no se puede, pues muchas veces queda limitado, ¿verdad? Porque no le damos el enfoque real que se debe de tomar en cuenta. Y pues bueno, ya sin darle mayor tiempo a esta pequeña introducción, les voy a compartir una pequeña presentación muy sencillita que formulé, que diseñé precisamente para la cuestión de formulación. Ya está. Ya está, ya está. Ok, ok, muy bien. Bueno, aquí les vuelvo a comentar otra vez. Es una presentación sencillita, pero bueno, aquí precisamente para darle cada uno de los puntos que se deben de manejar, ¿no? En las cuestiones de la formulación de proyecto. Vuelvo otra vez a enfatizar, aquí les voy a dar los dos panoramas, tanto los proyectos de inversión, porque muchos de ustedes como licenciados, como ingenieros, próximos a realizar pues las actividades profesionales, pues no está fuera de lugar, y en sí es una dinámica que se ha tratado de trabajar desde hace mucho tiempo dentro de los programas de estudios, pues desde que yo estaba estudiando, ¿verdad? Hay por ahí de los años 99, 2000, que estaba yo en la universidad, ya llovió un poquito, y pues ahí desde esa época ya se le estaba dando a los profesionistas ese enfoque de el autoempleo. O sea, tú genera tu propia empresa para que puedas posteriormente pues autoemplearte, ¿verdad? Generar esa iniciativa privada que tanto le hacía falta al país en ese momento, ¿sí? Y principalmente pues era la época después de la entrada del neoliberalismo, ¿verdad? Estábamos en la segunda etapa precisamente de esas cuestiones, en donde se le estaba dando mayor peso a los enfoques de la iniciativa privada. Entonces, a partir de ese momento, pues empezó a generar esa visualización.
No está de más, mencionarles el punto y pues más que nada que se pueda realizar cualquier tipo de gestiones. En mi experiencia como evaluador, a mí me tocó evaluar hasta empresas changarreras, así de lo que nosotros le llamamos changarritos. Me tocó evaluar abarrotes, me tocó evaluar, o sea, de tiendita de abarrotes, papelerías, me tocó, una vez me tocó evaluar una empresa donde un conjunto de señoras que se dedicaban a bordar a mano y a tejer estaban tratando de iniciar su empresa y eran señoras pues digamos próximas a la tercera edad, estaba en un rango de los 48 años a los casi 60, 59, 60 años, algunas de ellas, y pues bueno, se les apoyaba en ese sentido para poner las empresas. Vean que estamos hablando pues de empresas menores, o sea, prácticamente a veces hasta nos tocó también evaluar, digo nos tocó porque pues éramos un grupo, ¿no? De evaluación. Nos tocó evaluar hasta negocios familiares. Hasta ese punto se debe de llegar con la formulación de proyectos, porque muchas veces cuando uno lo intenta hacer a base de preguntas o ir tocando puertas en las diferentes secretarías, pues se va encontrando que está, pues no más complicado, sino que hay una serie de pasos que hay que seguir y muchas veces no las desconocemos. Y ahí es muchas veces donde viene la desmotivación del emprendedor, ¿sí? Ahí es donde dice, no, es que está muy complejo esto, pero bueno, fue porque no se le dio una buena planeación. Bueno, nosotros vamos a comenzar aquí precisamente por el concepto de proyecto. ¿Qué es un proyecto? O sea, para que nosotros pues tengamos una visión de qué es un proyecto. Bueno, menciona aquí en la diapositiva el primer concepto que encontré que estaba muy cercano a digamos, a lo que define la palabra proyecto. Dice aquí que es la unidad más operativa dentro de un proceso de planificación y constituye el eslabón final de dicho proceso. O sea, ya cuando nosotros vamos a realizar la cuestión del proyecto, dice aquí que, bueno, ¿qué significa esto de la unidad más operativa? Pues precisamente es donde nosotros le vamos a meter mayor trabajo al proceso de planificación. Esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Aquí lo que nosotros hacemos es planear todo lo que va a hacer posteriormente nuestra empresa o nuestro proyecto en sí. Y dice aquí algo importante, es el eslabón final. ¿Por qué viene siendo el eslabón final? Pues precisamente porque ya una vez que yo tuve la idea, ya una vez que yo observé, ya una vez que yo vi, ya una vez que yo tengo esa motivación, entonces tengo que sentarme precisamente a planificar todo lo que yo voy a hacer para que esa idea se lleve a cabo. Y eso es importante porque muchas veces como dice el dicho, ¿no? Muchas ideas en la cabeza, pero pues también hay que saber aterrizarlas, ¿no? Y aquí precisamente en el proyecto es donde se aterrizan esas ideas y ya es donde uno como emprendedor precisamente pone los pies en la tierra. Un segundo concepto que también encontré que me gustó mucho es un conjunto de antecedentes que permite estimar ventajas y desventajas de asignar recursos escasos de una comunidad. Fíjense cómo es otra conceptualización. Esto tiene ya un poco más de enfoque social, de proyecto social, pero no deja de ser también un buen concepto de proyecto. Y vean cómo menciona aquí estas de antecedentes, o sea, es ver en el medio qué existe, qué hay, qué no hay, cuál es un nicho de oportunidad. Esto es importante de nosotros de mencionarlo, cuál es una oportunidad que yo puedo aprovechar, ya sea como emprendedor con un proyecto de inversión o ya sea como un altruista, o sea, en qué puedo yo ayudar. Es importante siempre estimar ventajas y desventajas. Esto es primordial. Ahí precisamente en el proyecto, cuando yo esté formulando el proyecto, es donde yo voy a verificar qué sí es bueno, qué sí es malo, qué tan bueno es mi proyecto, cuáles son las limitantes que yo voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque aquí esta es otra frase importante que debemos nosotros de mencionar.
recursos escasos. Aquí nosotros vamos a tener recursos escasos. ¿Qué significa esto? Bueno, pues que generalmente pues no tenemos nosotros todos los recursos a la mano. Y no estoy hablando únicamente de capital, estoy hablando muchas veces de recurso humano, de recurso material, de tecnología, de algún recurso natural, ¿sí? No, bueno, no sé si ustedes hayan visto actualmente en las noticias, pero pues ya el agua está empezando a cotizar en la bolsa. Eso significa que ya nosotros, bueno, o ya más bien se considera un recurso natural el cual ya tiene un costo o ya tiene más bien un valor intrínseco fundamental para la humanidad. O sea, como quien dice, pues ya se está viendo como un recurso pues de alto valor. Por cuestiones, ¿verdad? De cuestiones económicas, bueno, aquí en México pues todavía no se le considera como tal, pero bueno, ya empezamos a ver que empieza a escasear ciertas cuestiones. Aquí en México muchas veces lo que escasea, y precisamente eso es un recurso que nosotros debemos de tomar en cuenta, es la tecnología. Aquí en México no tenemos realmente alta tecnología. La alta tecnología que nosotros conocemos es porque vienen empresas transnacionales o vienen marcas transnacionales y nos quieren vender la tecnología extranjera. Y entonces ahí es donde nosotros nos hacemos de esa tecnología. Pero pues cuestiones nacionales nos falta bastante, o sea, todavía nos falta bastante. Para que se den ustedes una idea, México en estándares de tecnología, que precisamente pues esa es mi área académica, ¿verdad? Yo pues actualmente me dedico al estudio de la ciencia y la tecnología. México tiene un rezago de entre 10 a 12 años en cuestiones tecnológicas con países de primer mundo. Y estamos hablando de Canadá, Estados Unidos, Japón, China y pues la Unión Europea, ¿verdad? Que son los puntales en cuestiones tecnológicas. Sin embargo, hay algunos otros países que repuntan en algunas otras cuestiones. Por ejemplo, Australia está dando mucho auge en áreas en donde otros países pues lo han dejado prácticamente muerto, por así decirlo, en algunas áreas tecnológicas y también científicas. Entonces, hay algunos países que repuntan por ahí importante en algunas cuestiones. Entonces, eso también es importante de evaluar cuando nosotros vamos a realizar un proyecto. Una recomendación que yo les puedo dar aquí es que siempre traten de hacer su proyecto lo más simple que se pueda. ¿Qué significa esto? En donde nosotros podamos utilizar la tecnología que tenemos a la mano lo más fácilmente posible. Esto porque, pues bueno, muchas veces a veces tenemos el capital en la mano, tenemos un suficiente capital, pero la tecnología es luego lo que nos limita. Cuando hablo de tecnología, no solamente hablo de una máquina, también estoy hablando del personal capacitado, porque también esa máquina la tiene que operar, le tiene que dar mantenimiento, la tiene que reparar, la tiene que cambiar o la tiene que modificar alguna persona y generalmente no es la misma. Entonces, yo también debo de tener ese capital humano altamente especializado de acuerdo a la tecnología que yo voy a utilizar. Entonces, pues también es importante tomar en cuenta esas cuestiones. Y también un recurso muy importante, hablando de recurso humano, también hay que tomar en cuenta al recurso humano sensibilizado, porque también eso es importante de mencionarlo. Muchas veces en proyectos sociales o cuando nosotros queremos realizar proyectos sociales, no contamos con el recurso humano adecuado. Muchas veces dicen, ay, pero pues es que pues no se hace nada, nada más por ejemplo, un donativo o una colecta, pues sencillamente nada más es ir a tratar por ejemplo, en un boteo. Si la persona, el recurso humano no está sensibilizado en la actividad que va a realizar, pues no la va a hacer correctamente o la va a hacer sin ímpetu y eso pues no nos va a llevar a un buen resultado.
El último concepto que estamos viendo aquí está orientado a la producción de determinados bienes y o servicios. Y aquí, pues bueno, cuando hablo de bienes y o servicios, pues no únicamente estoy hablando de proyectos de inversión, ¿verdad? También estoy hablando de los proyectos sociales, que esos también son muy importantes, o por lo menos aquí en México son muy importantes. Aquí en México hay, vaya, un abanico de posibilidades en cuestión de servicios sociales inmenso. O sea, bueno, por la asociación nos hemos dado cuenta que existe una falta de muchas cosas, que muchas de ellas el Estado debería de estar financiándolas. Otras más son creación de nuevos nichos de oportunidades que hemos dejado prácticamente sin visión de ellas y que poco a poco han estado saltando ahorita al punto, ¿no? En esta época, pues nosotros nos hemos interesado mucho más por las cuestiones de los derechos humanos y entonces ahorita en esas cuestiones de derechos humanos, de la visualización de los derechos humanos como una propiedad del ser humano, por el simple hecho de ser humano, como su nombre lo dice, pues nos hemos dado cuenta que hay muchos otros nichos de oportunidad que no se le han tomado en cuenta. Y entonces eso también es importante nosotros de recargarlo como tal. Y bueno, ya que platicamos ahorita un poquito de los conceptos, vamos a darle pies a esta cabeza, ¿verdad? Bueno, ¿cuáles son las fases del diseño de proyectos? Aquí es donde viene la parte bonita. Son 4 partes, o bueno, aquí le puse tres números, porque pues la formulación no me gusta tomarla como una fase como tal. Son 3 fases y después de analizar estas fases, el resultado viene siendo precisamente la formulación. La primera parte es el anteproyecto, es precisamente aterrizar mi idea. ¿Sí? Yo tengo una idea, veo una problemática, veo un nicho de oportunidad, creé yo por mi formación profesional, logré crear un desarrollo tecnológico o un servicio que no existe o un servicio que ya mejoré o un producto que yo ya mejoré con mi formación profesional y entonces ahora voy a darle precisamente salida al mercado o salida al entorno social. Entonces aquí es donde yo tengo que empezar a desarrollar ciertas actividades que nosotros le llamamos anteproyecto. Y pues bueno, a grandes rasgos es lo que les digo, es después de que yo tengo mi nubecita en la cabeza, le voy a dar precisamente un aterrizaje. Es importante siempre plasmarlo en papel. ¿Por qué es importante plasmarlo en papel? Porque muchas veces cuando nosotros iniciamos un proyecto, obviamente que ese proyecto, o bueno, la finalidad de ese proyecto no va a ser para mí, va a ser para una segunda o tal vez una tercera persona. Y precisamente el interactuar con esas personas que le van a dar vida a mi proyecto, ellos también deben de entenderlo. Y como hasta este momento todavía no somos adivinos ni telépatas, entonces la persona me tiene que entender. Y yo podré ser el mejor orador, lo que ustedes quieran, pero pues bien dicen que una imagen dice más que 1000 palabras y precisamente pues las letras es una muy buena imagen para que yo pueda entender qué es lo que tú quieres hacer como proyectista, como emprendedor. Entonces ahí es donde nosotros debemos de darle vida a ese proyecto. No nada más es una idea en la cabeza, o sea, ya cuando uno le empieza a escribir, ya está teniendo vida ese proyecto y es como les digo, ahí es donde nosotros ya podemos empezar a evaluar qué tengo, qué me hace falta y qué tengo que conseguir. Y ahí es precisamente donde entra el segundo punto, el estudio de la factibilidad. Aquí es donde yo evalúo esas palabras que dije. ¿Qué es lo que yo tengo? ¿Con qué cuento? ¿Qué es lo que hay allá afuera que yo pueda utilizar o que ya existe y que haya que mejorar o que ya existe y yo puedo utilizarlo precisamente para desarrollar mi proyecto? Ahí también yo voy a ver qué me hace falta. Y entonces yo ya puedo empezar a ver dónde lo voy a conseguir o qué tengo que hacer para conseguirlo, para solventar precisamente esa limitante.
Aquí es donde yo veo si puedo o no saltar la cerca. Si puedo solventar las limitantes en mi estudio de factibilidad, entonces el proyecto es viable. Si no puedo conseguir eso que yo necesito para solventar esa necesidad, pues entonces el proyecto no es viable y entonces tengo que reenfocar hacia dónde yo quiero ir. Ya una vez que yo tengo estas dos cuestiones, estas dos fases, ya aterricé mi proyecto, ya lo evalué, ya lo adecué para que sea totalmente viable, entonces ya me pongo a realizar la tercera parte, que precisamente es el plan de acción y presupuesto. Aquí es donde yo voy a enlistar qué tengo que hacer para darle vida a ese proyecto, para que de papel se convierta precisamente en algo factual, o sea, que ya logre yo hacerlo como tal. Y pues sobre todo, pues presupuesto, ¿verdad? Dentro del presupuesto no únicamente entran, vuelvo otra vez a repetir, los capitales, sino también todo lo que yo necesito precisamente para poder llevar a cabo mi proyecto, el recurso humano, el recurso material que en algunas ocasiones no es un recurso material que yo tenga que comprar con dinero, sino muchas veces lo puedo conseguir. Y pues obviamente pues el capital, ¿verdad? ¿Dónde voy a sacar ese capital para que mi proyecto se logre realizar? Ya sea una empresa o en su defecto, un proyecto social que yo quiera brindarle, que yo quiera donarle a la sociedad. Estas tres fases, ya cuando yo tengo estas tres fases, entonces precisamente ahí es donde entra la formulación del proyecto como tal, ¿sí? Continuamos. Bueno, ahora, ¿qué es el anteproyecto, verdad? Porque pues se habla muy bonito y todo ese rollo, pero pues realmente, ¿qué es lo que yo tengo que escribir en un anteproyecto? Porque pues ya mencioné, ¿no? Hay que aterrizarlo, hay que escribirlo, pues sí, pero ¿qué es lo que tengo que escribir? ¿Escribo en una frase cuál es mi idea? No, hay un esquema precisamente de lo que nosotros queremos visualizar. Lo que les voy a presentar aquí es a grandes rasgos, digamos, lo necesario, digamos, lo mínimo necesario que yo debo tener en esta formación como tal cual. Bueno, o en otras palabras, lo mínimo que yo debo de estar escribiendo para que se lo pueda presentar a otras personas, sobre todo a personas que están en este ámbito, porque muchas veces hay personas que nos pueden dar la mano, o cuando nosotros vamos a tocar la puerta para que nos apoyen con algún recurso que yo necesito para mi proyecto, pues muchas veces esto es lo que nos piden, ¿verdad? A ver, enséñame qué es lo que quieres hacer, cuáles son a dónde te diriges, qué es lo que quieres, a dónde quieres llegar, qué necesitas, y precisamente pues no, lo que nosotros nos van a pedir precisamente pues es el proyecto como tal, pero en escrito. Entonces ya esto es lo que nosotros entregamos a, digamos, instituciones formalizadas que se encargan precisamente de pues ayudarnos en llevar a cabo nuestros proyectos. En el anteproyecto, como menciona ahí, es una idea básica del proyecto. O sea, esto es lo más básico que nosotros podemos tener acerca de nuestro proyecto. Podemos especificarlo muchísimo más y ahorita es lo que nosotros vamos a ver ahorita en la plática, pero principalmente pues consiste en algunos puntos. Uno es resumen del futuro proyecto. O sea, la naturaleza, ¿sí? Aquí es donde nosotros definimos cuál es la idea, ¿sí? Qué es lo que yo quiero hacer, las actividades que voy a realizar en ese proyecto, qué metodología voy a utilizar para llevar a cabo este proyecto y quiénes van a ser los beneficiados. Eso es muy importante siempre. ¿Quiénes van a ser los beneficiados? Si es un proyecto de inversión, ahí es donde yo voy a definir quién es mi nicho de oportunidad, o sea, más que nada, mis consumidores, ya sea el bien o el servicio,
O en dado caso de que sea un proyecto social, pues ¿a quién voy a beneficiar? ¿A quién voy a impactar con lo que yo voy a estar realizando en esto del proyecto? El segundo punto, pues, es la formulación del problema. ¿Qué observé? Yo qué observé en mi entorno, por lo cual me está dando precisamente la idea en donde yo puedo incidir en algo dentro de la sociedad, ya sea con un producto o, en su defecto, pues con una acción altruista. Los objetivos, estos son importantes porque los objetivos es precisamente la guía. El objetivo es la guía, es precisamente a dónde yo quiero llegar y cómo le voy a hacer para llegar hasta allá. Porque el punto final, que es el siguiente punto, son las metas. Las metas es precisamente, la meta es a dónde yo quiero llegar y el objetivo es cómo le voy a hacer. ¿Cuántos pasos yo tengo que dar para llegar a esa meta? Entonces, los objetivos son muy importantes y muchas veces son los más difíciles de nosotros poderlos aterrizar. Uno puede tomar todos los cursos que ustedes quieran acerca de formulación y evaluación de proyectos y de capital, de capacidad intelectual y bla, 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 muchas cuestiones, pero no hay una sola persona que te enseñe a escribir un objetivo. Eso ya es como más que nada es como un feeling que uno tiene a la hora de estar realizando esta cuestión de los proyectos. Creo que, bueno, alguno de ustedes en algún momento ya ha de haber realizado algún proyecto de tipo académico, o sea, escolar, y pues ahí muchas veces donde dicen, pues échale el objetivo, ¿no? ¿Cuál es el objetivo? Por ejemplo, bueno, de los que llevaron laboratorios, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de la práctica? ¿Cuál es el objetivo de tu proyecto final? ¿Sí? ¿Qué es lo que vas a lograr con esta cuestión? Entonces, a veces ahí es donde cuesta un poquito de trabajo, pero ya una vez, si uno tiene bien visualizado cuál es la meta a la que quiero alcanzar, el camino se va creando por sí mismo y ahí es donde nosotros podemos plantear los objetivos como tal. Bueno, la localización, esto pues a veces nosotros decimos, pues está de más, ¿no? O sea, ahorita con esto de las cuestiones de la globalización, que nosotros con un clic podemos estar en otro lado del mundo en una videollamada, realizando conferencias o bueno, pues como estamos ahorita nosotros, ¿verdad? Que desde la comodidad de nuestro hogar, pues estamos tomando aquí este pequeño cursito, ¿no? Pues bueno, la localización en un proyecto es muy importante porque precisamente ahí es donde tiene que precisamente concordar pues todas las cuestiones que nosotros vamos a mencionar en nuestro proyecto. ¿Cuáles van a ser los beneficiarios, verdad? Nosotros no podemos decir, no, pues es que yo voy a impactar a los damnificados en Tabasco ahorita que hubo las inundaciones, pero pues, oye, pero pues fíjate que tú vives en Hermosillo, Sonora, o sea, como que no concuerda mucho la cuestión de dónde estás tú, qué es lo que quieres hacer y la zona donde vas a realizar tu impacto, ¿verdad? Con lo que tú quieres hacer. Sí hay mucha, pues ahorita apertura en las cuestiones de distancia, ¿verdad? La tecnología nos ha ayudado a disminuir distancias, pero, pues mientras más complicado sea el estar en contacto precisamente con los beneficiarios, como yo, el proyectista, y los beneficiados, pues obviamente se van a crear algunas otras problemáticas ahí. Entonces, debemos de ser muy asequibles con esta cuestión de la localización. Y la ubicación en el tiempo y su duración. Eso también es muy importante de definirlo porque por lo general nosotros no tomamos en cuenta esto. La ubicación en el tiempo y cuánto va a durar mi proyecto, porque esto es importante que nosotros lo definamos y es algo que no generalmente no nos dicen. Los proyectos tienen un inicio, pero también tienen un fin. Y eso es importante nosotros de mencionarlo. Se los voy a poner en un ejemplo fácil y clásico. Aquí en el puerto de Veracruz
pues el puerto de Veracruz como toda ciudad y verdad, y más pues ciudad pues grande, digamos, ya la ciudad de Veracruz pues ya es una urbe metropolizada, ¿no? O sea, ya estamos en conjunto varias ciudades y a veces hasta, bueno, ya estamos tres municipios en conjunto en un mismo habitáculo. Y bueno, aquí en el puerto de Veracruz es muy común, muy común, y ustedes no me van a dejar mentir, que los antros, o bueno, como le llama la chaviza, ¿verdad? Los antros o las discotecas que tienen más prestigio o fama o renombre son precisamente los lugares que muy frecuentemente se están renovando. Al jarocho o al habitante aquí del puerto de Veracruz le gusta mucho lo nuevo, y lo voy a poner entrecomillado. ¿Por qué entrecomillado lo nuevo? Porque muchas veces es el mismo lugar, con el mismo antro, con el mismo dueño, con el mismo DJ, con las mismas bebidas, pero lo único que hace el dueño es, ahora en vez de ponerle foquitos en la parte de arriba, le vamos a poner foquitos en todas las paredes y le vamos a poner ahora un rayo láser. Va a ser la misma música, el mismo DJ, las mismas bebidas, pero vamos a cambiar el aspecto del lugar y le vamos a cambiar el nombre. Entonces ya para nosotros automáticamente es nuevo. Esto es importante que nosotros lo mencionemos porque ahí es donde nosotros estamos definiendo el punto de duración de un proyecto, ¿sí? Es lo que yo menciono con que nada es eterno, ¿sí? Todo tiene un periodo de caducidad. Y en los proyectos también esto hay que mencionarlo. En las empresas, actualmente en las empresas también hay que tomarlo en cuenta. Si las empresas no se modernizan, aunque no cambien el nombre, aunque no cambien la directiva, pero sí tienen que hacer cambios en su empresa, ya sea en su proceso de mercadológico, en su proceso de dar servicios, en su proceso de los productos. Los productos siempre hay que estarlos renovando, siempre hay que estarlos mejorando, siempre hay que estarles cambiando la imagen para que para que otro no nos vaya a ganar precisamente ese nicho de oportunidad, ¿verdad? Recuerden que todo en este mundo es precisamente mejorable. Todo es mejorable. Y más por la cuestión dinámica del hombre. El hombre siempre está cambiando su modo de vida. Y eso pues también conlleva a su cultura, a su estilo de vida, a su forma de llevar el tiempo, cambian las modas, entonces todo eso nosotros hace que tengamos que estar siempre en dinámica en los proyectos. Y hasta en los proyectos sociales también hay que estar en esas dinámicas, ¿sí? Tenemos que estar cambiando la forma en la que nosotros estamos haciendo este tipo de proyectos sociales, porque pues siempre va a haber una nueva mejora tecnológica o una nueva mejora de vida, una nueva forma de dar altruismo, ¿sí? Tenemos que nosotros estarnos moviendo frecuentemente, y por eso es importante siempre marcar la duración. Hasta yo voy a llevar a cabo mi proyecto y cuándo lo voy a terminar. ¿Por qué terminarlo? ¿Por qué dices, no, pues yo no puedo, si estoy haciendo un proyecto de inversión, pues ¿cómo voy a cerrar una empresa? No es cerrar una empresa, sino más bien es renovarla. ¿Cuándo es donde le voy a dar una renovación? Dicen los expertos en cuestiones esto de las administraciones de empresas y los expertos en finanzas, todo ese rollo, que en la actualidad, ahora una empresa se tiene que evaluar en su periodo de vida a más tardar 5 años. O sea, estamos hablando de 5 años, que podría pensarse que pues es un tiempo no muy largo, no muy corto, pero pues 5 años pasan rapidísimo. Entonces, para una empresa, 5 años es un periodo corto de tiempo. Algunas empresas se están renovando cada 3 años. Entonces, pues imagínense cómo está la dinámica. Ya no hablemos de las redes sociales. Vean las redes sociales, por ejemplo, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, como cada cierto tiempo y cada
cierto corto tiempo se están renovando, le cambian la imagen, le cambian el icono, le cambian la formita, le ponen una nueva modalidad a la aplicación. No, pues es que ahora puedo hacer videos duales, por ejemplo, como el TikTok, que ahora se pueden hacer videos duales. No, es que ahora le puedo poner un nuevo filtro, es que ahora le puedo poner esto, es que ahora todo eso es una renovación precisamente de los proyectos que nosotros estamos trabajando en eso. Y precisamente eso también tiene que ver con la durabilidad de mi proyecto. Claro, depende también de nosotros en qué nicho nos estamos formando, ¿verdad? Porque pues a lo mejor en un proyecto social, pues no es necesario estar cambiando la forma en la que nosotros hacemos ese altruismo. Sin embargo, sí tenemos nosotros que no perder de vista cómo nosotros podemos mejorar ese altruismo. Y entonces sí tenemos que estar en dinámica. Y pues bueno, ya pues no se diga, ¿verdad?, de los proyectos de inversión. Las cuestiones que son tecnológicas digitales son las que están cambiando más rápidamente en la actualidad. Se vuelven obsoletos muy rápidamente. Bueno, vamos al segundo punto, el estudio de factibilidad. Aquí, bueno, voy a ir un poquito más rápido porque precisamente tenemos que ver algunas cuestiones más adelante. O sea, vamos a ir viendo algunas cuestiones más adelante. En el estudio de factibilidad se tiene primero que nada hacer un diagnóstico, ¿sí? Ese diagnóstico nosotros tenemos que ver, tenemos que verificar si no hay otra persona que ya lo está haciendo, porque muchas veces nos viene la idea y decimos, se me hace que ahora se me ocurrió hacer donitas, pero que no tengan hueco en el centro. Sería un gran nicho de oportunidad. Y pues resulta que, bueno, por lo menos aquí en Veracruz o de lo que yo conozco en la zona de la cuenca del Papaloapan, a esas donitas sin hoyito en el centro se les llaman pelonas, bueno, hasta donde yo las conozco, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que siempre hacer un diagnóstico, tenemos que verificar nuestra idea si no hay otra persona que ya la realizó. Eso es importante de que nosotros lo pongamos en cuenta porque recuerden que pues existen los derechos de propiedad intelectual, existen los registros de marca, existen, bueno, en la actualidad todas esas empresas, todo prácticamente está registrado, ¿sí? Tiene un dueño y entonces nosotros no podemos aplicar esa idea si ya hay otra persona que la tuvo con anterioridad y sobre todo que legalmente le pertenece. Entonces ahí es donde nosotros pues tenemos que decir, chin, pues es que ya me ganaron la idea. Es el clásico, ya me ganaron la idea, ¿verdad? Pero no tenemos muchas veces que nosotros quedarnos ahí sentados, sino más bien es, ok, ya está hecha esa idea, ¿qué puedo yo meterle para mejorarla? Y entonces sí, ahora sí voy a poder utilizar esa idea porque ya no es la misma, ya es una idea mejorada, eso sí se vale. Entonces siempre tengo que realizar este tipo de diagnósticos. Aparte tengo que hacer un estudio técnico. Tengo la tecnología suficiente para poder realizar el proyecto, ya sea una máquina, ya sea recursos administrativos, recursos digitales, telecomunicaciones, todo lo que sea tecnológico que yo necesite para poder realizar mi proyecto. También tengo que hacer un estudio social. Esto es muy importante, un estudio social. ¿Qué significa esto? Bueno, pues a las personas. ¿Tengo a las personas adecuadas para poder llevar a cabo mi proyecto? Si la respuesta es sí, bueno, pues adelante, ¿verdad? Tengo que hacer un estudio jurídico. ¿Qué tengo yo que tener? ¿Qué debo yo de tener desde el punto de vista legal para que pueda llevar a cabo mi proyecto? Esto es muy importante de mencionarlo aquí porque yo puedo llevar mi proyecto, a lo mejor si me hace falta lo técnico, pues no lo puedo hacer. Si me hace falta lo social, no lo puedo hacer. Pero si me hace falta lo jurídico, ahí sí puedo hacerlo. Sin embargo, estoy cayendo en una falta jurídica. O sea, puede ser posible que yo esté faltando a una ley. ¿Cuál es la principal ley que se rompe cuando nosotros realizamos un proyecto? A veces hasta proyectos sociales, jóvenes. O sea, esto les quiero mencionar porque es muy fácil que nosotros muchas veces rompamos este tipo de leyes y a veces ni lo tomamos en cuenta. ¿Sí? Lo que más generalmente se pierde aquí son las cuestiones de impuestos.
Existe aquí en México la empresa informal. Hay muchísimas empresas informales y la mayor parte de ellas generalmente no es porque no sepa yo que tenga que pagar impuestos o porque quiera evadir esos impuestos. Muchas veces es porque no sé cuáles son los que tengo que pagar. Y entonces ahí eso es importante, ¿sí? Muchas veces no sabemos qué es un ISR, no sabemos qué es un IVA, no sabemos qué es un IEPS, y bueno, algunas otras cuestiones, porque pues nosotros decimos, pues es que yo no conozco esa ley, o sea, yo no conozco esa ley, y muchas veces también podemos decir, y pues no tengo yo que conocerla. Para eso están las personas adecuadas que nos pueden orientar en ese punto. Existen los abogados, existen los contadores o algún profesional del área que me pueda apoyar realmente en tener esas cuestiones en orden, porque son muy importantes. Recuerden que las leyes están precisamente para la convivencia de la sociedad. Entonces, esto es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. El estudio de capacidad institucional, ¿qué significa esto? Bueno, pues esto ya de la capacidad institucional se menciona ya cuando son proyectos muy grandes, de alta envergadura, ¿sí? Estamos hablando ya de empresas grandes, que realmente ya se necesite de cierta jerarquización y disposición de diferentes actividades. ¿Quién va a hacer las actividades y sobre todo quién las va a revisar? Y peor, bueno, no peor, sino todavía más en cuenta quién va a ser el responsable de todo este proyecto. Porque si el proyecto sale bien, pues qué perfecto. Pero si el proyecto sale mal, pues ¿quién es el responsable? ¿Sí? ¿Quién va a ser el que va a dar la cara por este proyecto? El 6, pues que es el estudio financiero precisamente. Estamos hablando de los dineros, muy importante en el mundo capitalista, ¿verdad? Que estamos hoy en día. El estudio financiero es muy importante para ver de dónde va a salir ese dinero, en qué se va a gastar y sobre todo cómo se va a hacerle para conseguir lo que se necesita para que el proyecto pues esté funcional. Y por último, el estudio de mercado. Aquí les puse en proyectos productivos. Es muy importante en proyectos productivos porque precisamente nosotros tenemos que ver no solamente si nosotros vamos a vender un bien o un servicio, pues no solamente es venderlo. Ah, no, pues es que yo tengo una grandísima idea, voy a vender este servicio. Pues sí, pero también ¿quién te lo va a comprar? Eso es importante. Eso es muy importante porque muchas veces ahí es donde nosotros cometemos el primer error. Ah, no, es que a mí me encanta el agua de limón con semilla de chía. Sabe buenísima. Sí, a ti te gusta, pero ¿a cuántos otros más les gusta? No, es que yo voy a poner un restaurante de comida japonesa porque me encanta la comida japonesa. Sí, pero ¿a quién más le gusta esa comida japonesa? ¿Sí? Entonces, eso es importante. Muchas veces en el estudio de mercado nos damos cuenta, o bueno, es una forma de verificar la factibilidad. Yo tengo un producto buenísimo, muy bueno, que yo sé que va a salvar a la humanidad, pero la humanidad no lo quiere. Les voy a contar la experiencia que yo he tenido en esas cuestiones. Yo como investigador en el área académica, me he desarrollado algunos productos, principalmente del área nutracéutica. ¿Qué es esto? Pues son alimentos que nos ayudan a prevenir enfermedades. Y yo he creado infinidad de diferentes productos que yo sé por el conocimiento que estoy desarrollando en un laboratorio, que son magníficos para la salud. Pero en cuestión alimenticia, así tú le puedes decir que prácticamente te va a dar la vida eterna, pero si el comprador dice, se ve raro, huele raro o sabe raro, ya no te lo van a comprar. Así tú le digas que vas a vivir para siempre o que te vas a convertir en Brad Pitt o en Scarlett Johansson, si sabe feo, huele feo o se ve raro, ya no te lo van a comprar. Entonces, esto es importante porque
A esas cuestiones nosotros nos enfrentamos. Y le puse aquí proyectos productivos porque generalmente es donde más se ocupa el estudio de mercado. Sin embargo, en proyectos sociales también es importante realizar muchas veces un estudio de mercado. ¿Por qué? Porque es importante un estudio de mercado. Muchas veces no es a quién le vas a dar el beneficio, no, sino más bien tratar de encontrar que la gente te conozca precisamente para que te ayude a dar esa ayuda. Y esto es muy frecuentemente en las cuestiones de los proyectos sociales. Aquí las cuestiones de mercadológicas no tienden más bien al que tiene el problema, porque ya sabemos que ahí está el problema, ya sabemos que está la persona discapacitada, ya sabemos que están los niños huérfanos, ya sabemos que están los perritos sin hogar, ya sabemos que hay sobrepoblación de plagas, ya sabemos que existen muchos problemas. Sí, ahora, ¿quién le va a entrar para solucionar esos problemas? Ahí es donde viene el estudio de mercado, pero pues aquí nosotros le llamamos estudio de mercado retrospectivo, o sea, no es ver hacia adelante, sino ver hacia atrás. ¿Quién yo voy a tener de respaldo para poder llevar a cabo ese proyecto? Bueno, consiguiendo con las cuestiones del diagnóstico, formulación del problema, la situación actual, la formulación de los objetivos, como les había mencionado, el análisis de campo de fuerzas. El análisis de campo de fuerzas se parece mucho a un análisis FODA, pero más bien es ver fortalezas y ver debilidades únicamente. O sea, ver hacia dónde está la tendencia de tu proyecto. En el análisis FODA, los que ya lo han llevado o lo han estudiado o que ya se están formando en ese punto, el análisis FODA precisamente yo evalúo qué tengo bien, qué tengo mal, y lo que tengo mal, cómo lo voy a solucionar con lo que tengo bien. Aquí en el análisis de campo de fuerzas difiere porque más que nada nos dice qué es lo que con qué cuento y qué es lo que me hace falta. Y es como ponerlo en una balanza, por eso se llama precisamente campo de fuerzas. ¿Quién es el que pesa más? ¿Mis limitantes o mis fortalezas? Si las limitantes son las que pesan más, entonces el proyecto no lo estoy dirigiendo efectivamente. Si mis fortalezas son las que están prevaleciendo, entonces sí estoy dirigiendo bien mi proyecto. Y pues bueno, aquí en el diagnóstico nos sirven muchas veces los análisis multicriterio, los análisis de diagnóstico multilateralizado, a veces hasta los mismos diagramas de Pareto que son muy sencillos, o los diagramas de esqueleto de pescado nos sirven mucho para realizar un diagnóstico correcto. Bueno, en el estudio técnico nosotros tenemos que evaluar tamaño del proyecto, ubicación del proyecto y los procesos productivos. Aquí, pues bueno, vemos número de beneficiados, ¿verdad? Para los proyectos sociales y los volúmenes de producción. Esto es importante de saberlo porque ahí es donde nosotros vamos a saber, en el volumen de producción vamos a saber qué cantidad de mano de obra necesito, los insumos, la organización, la capacidad instalada de la empresa y la tecnología que yo requiero, ¿verdad? Precisamente esto es importantísimo en cuestiones de los proyectos productivos. Y el volumen de producción, pues es más que nada en saber cuántas unidades voy a producir. Pero no nada más es producir por producir, sino también es saber cuántas voy a producir porque porque tengo un estimado de cuántas me van a comprar. La ubicación del proyecto, bueno, pues es cuál es mi localización, dónde yo estoy ubicado. Por ejemplo, aquí en el puerto de Veracruz, o bueno, en el estado de Veracruz, por lo general son muy complicadas las empresas de alimentos que requieren refrigeración, llámense cárnicos, llámense lácteos, llámense, bueno, muchas empresas de ese tipo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues aquí hace mucho calor y hay que estar refrigerando y luego eso incrementa los costos. Es por eso que ustedes, por lo general, no van a ver, por ejemplo, aquí en el estado de Veracruz, no van a encontrar ustedes empresas productoras de helados, más que los güeros, ¿verdad? Que son empresas ya muy localizadas, y más que nada porque esas empresas tienen ya muy focalizado su comprador, que precisamente es un comprador local, es muy interno, no van más allá. Si ustedes ven las nieves del güero,
pues no han crecido precisamente por la cuestión que es muy tradicionalista, más que nada. Y pues bueno, aquí en las cuestiones del proceso productivo, pues la mano de obra, ¿verdad? ¿Yo qué necesito? ¿Necesito únicamente obreros o voy a necesitar algún licenciado, un ingeniero? Pues obvio que voy a necesitar también personal de alta capacidad o como se le llama, ay, se me fue el nombre ahorita, los se me fue. El personal altamente calificado, ¿sí? Nosotros siempre vamos a necesitar de un apoyo legal, o sea, un abogado. Siempre voy a necesitar de un apoyo fiscal, o sea, un contador. Siempre lo voy a necesitar. Y pues muchas veces voy a necesitar a lo mejor algún personal también altamente calificado. Puede ser un ingeniero o un licenciado en alguna otra área en específico. Los insumos, ¿verdad? ¿Cuántos insumos voy a utilizar? ¿Cuánto me cuesta? La organización, ¿sí? Voy a tener, yo voy a manejar todo esto o va a ser, o mi proyecto es tan grande que voy a tener que deslindar diferentes responsabilidades, ¿sí? Por ejemplo, en nuestra asociación, que pues nosotros podríamos decir que todos los asociados que nosotros tenemos y el personal operativo que nosotros tenemos, pues nosotros podemos decir, pues es que todos hacen todo, sí, pero uno está encargado de una cosa, otro está encargado de otra, otro está encargado de otra, uno ve a los muchachos, otro consigue los insumos, otro consigue los recursos para comprar los insumos, otra persona está dándole difusión a la asociación y a los proyectos que también está haciendo la asociación. O sea, cada quien va a hacer una parte de todas las actividades que hay que realizar. Depende también de la envergadura del proyecto que nosotros estemos realizando. Pero lo que les puedo decir es que, pues en la actualidad, los proyectos son masivos. La capacidad instalada, eso tiene que ver con lo que nosotros necesitamos, ¿verdad? En cuestiones, por ejemplo, un proyecto social. Pues es que voy a ir a donar a los viejitos. Bueno, pues, ¿qué necesito? Mesas, necesito sillas, necesito desechables, necesito cucharas, voy a llevar un pastel, voy a llevar una piñata, voy a llevar un conjunto, voy a ver, o sea, ¿qué tipo de proyecto voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a necesitar para llevar a cabo ese proyecto? Ahorita en cuestiones sociales. Ahora, en cuestiones de inversión, pues, ¿qué maquinaria voy a necesitar para llevar a cabo mi producción? O en su caso, ¿qué necesito yo para dar el servicio? Teléfono, internet, computadoras, programas de software específicos para dar algún servicio en específico. Todo eso nosotros lo tenemos que tomar en cuenta y obviamente pues la tecnología, ¿verdad? ¿Con qué tecnología yo cuento? ¿Sí? A lo mejor con una computadora así de gama media, podemos decirle, yo puedo solventar el servicio que voy a dar, pero por ejemplo un diseñador gráfico, pues necesita una tecnología más adecuada para realizar su trabajo, ¿verdad? El trabajo que va a poder realizar. Entonces, todo esto yo lo tengo que tomar en cuenta en un estudio técnico. En el estudio social, bueno, pues como les mencionaba, la organización social, el nivel de estudios, el nivel socioeconómico, las creencias y costumbres, porque eso también es muy importante. Les voy a contar una anécdota que tuve, no dentro de nuestra asociación, pero sí una asociación de hermanas de aquí del puerto de Veracruz, que se tomó la iniciativa de realizar una campaña precisamente de donación de sangre. Y la problemática fue interna, o sea, dentro de los asociados de la misma asociación, una asociación hermana que, bueno, yo conozco bueno, así como pues nosotros también conocemos otras asociaciones, estamos en contacto con ella, y tengo la fortuna de conocer algunas personas que trabajan en otras asociaciones, y dentro de esa asociación había muchas personas que tenían creencias religiosas que les impedían realizar precisamente la donación de sangre. Hubo conflictos internos dentro de la asociación por esa cuestión. El proyecto no fue viable precisamente por una cuestión de creencia y costumbre.
Y pues todas son respetables, ¿no? O sea, cada quien va a profesar su creencia o su costumbre como uno prácticamente guste. Pero entonces todo eso también hay que tomar en cuenta para la realización de algún proyecto como tal. Por ejemplo, en el caso de los bienes y servicios, muchas veces las cuestiones de las prácticas religiosas limitan algunas cuestiones. Una de ellas, no sé si ustedes han escuchado hablar acerca de los productos kosher, que precisamente son productos muy específicos para venta de los judíos, de ese sector religioso de los judíos. Los judíos únicamente pueden consumir productos que sean tipo kosher, y tiene que ver mucho con esto, con las cuestiones de alimentos derivados de origen animal, los lácteos y las carnes principalmente. Ellos solamente pueden consumir productos que sean kosher y tienen toda una reglamentación muy estricta por parte de ese gran sector de la población de aquí en México, de los judíos. Y pues bueno, si tú quieres incidir en ese margen, pues tienes que trabajarlo como tal. Bueno, aquí son algunas cosas del estudio social, ¿verdad? Algo muy importante que hay que mencionar es que estas cuestiones pueden incidir positivamente o negativamente a tu proyecto. Entonces, es importantísimo que nosotros lo tomemos muy en cuenta. Las cuestiones jurídicas, que era lo que les mencionaba, pues acerca de las leyes, ¿verdad? ¿Qué tengo yo que tomar en cuenta? Bueno, toda asociación, empresa, organización sin fines de lucro, etcétera, todos deben de tener una constitución de la empresa u organización, ¿sí? Debe de estar legalmente registrado ante un notario público de la constitución de una empresa. O sea, ¿quiénes están en esa empresa? ¿Es uno? ¿Son muchos? ¿Y cómo va a estar el asunto? ¿Van a crear ingresos? ¿No van a hacer ingresos? ¿Van a ser con lucros, sin fines de lucro? Todo eso hay que definirlo precisamente en la constitución de una empresa. Porque si no está efectivamente reglamentado este asunto, pues de entrada, si uno quiere pues recibir ayuda de terceros, de terceros particulares, pues te van a cerrar la puerta. Si tú tienes un proyecto de inversión y quieres que alguien te financie, lo primero que te van a pedir es, a ver, enséñame tu constitución de la empresa para ver quién eres. Si no tienes ese papel, no eres nadie. Así de fácil. No eres nadie. ¿Tienes una organización sin fines de lucro? Vas al SAT. Te piden también tu constitución de tu organización. A ver, dime tú quién eres y quiénes están ahí y quién es tu representante. Y dime si tienes o no tienes ingresos. Todo eso está en la constitución de la empresa. Los reglamentos estatales y municipales, esto también es muy importante que nosotros debemos de considerarlo, ¿sí? En algunos estados hay ciertos impuestos, en otros estados hay otros impuestos, hasta hay muy focalizado algunas cuestiones municipales de qué se puede y qué no se puede hacer de un margen, de una localidad a otra. Por eso es que les mencionaba que es importante definir la localización de dónde se va a llevar a cabo el proyecto. Las normas oficiales mexicanas, esto también es muy importante de tomarlo en cuenta, principalmente cuando son proyectos de inversión. Nosotros debemos de acatar esas normas que por ser oficiales son obligatorias. Y tenemos de muchas índoles, bueno, aquí les puse únicamente 3, pero tenemos varias. Secretaría de Salubridad para cuestiones de alimentos, para cuestiones de medicinas, para cuestiones de suplementos alimenticios. Todo lo que tenga que ver con consumo de humano, tiene que ver con la Secretaría de Salubridad. La Secretaría de Comercio y Fomento Industrial también aquí entra todo ese rubro de normas, que bueno, estas de Secretaría de Comercio, pues ya esa secretaría ya no existe en la actualidad, pertenece ahora a la Secretaría de Economía, pero las normas pues quedaron también con esta designación por las siglas en los años en los que fue creadas.
Y la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues esta sí le pega a todos los que desarrollen un trabajo y principalmente pues todos los que tengan una empresa tienen que acatar a las normas de la Secretaría del Trabajo porque pues tienen trabajadores, ¿verdad? Uno no va a hacer todo. El reglamento de protección civil también hay que tomarlo mucho en cuenta. En la actualidad pues está muy arraigada esta cultura de la protección civil y qué bueno, la mera verdad, qué bueno que pues esté muy reglamentado todo esto. Sin embargo, es de las primeras leyes que nosotros violamos como empresa. Es la primerita, vaya. No saben la cantidad de empresas que pues me ha tocado ir a visitarlas, pues para darles el apoyo yo como académico de un instituto tecnológico que muchas veces nos piden el apoyo, ¿verdad? A realizar estas verificaciones y establecer ciertos lineamientos para que pues puedan solventar este tipo de reglamentaciones. De 10 empresas que yo voy a visitar, por lo menos 6 tienen algún defecto. Por lo menos uno. Hay algo en lo que fallan. No, ¿sabes qué? Es que mira, por reglamento tienes extintores, pero por la magnitud de tu empresa tú y por lo que el rubro que estás desarrollando necesitas un sistema contra incendios. Los extintores no son suficientes para que tú solventes el reglamento como tal. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tener mucho en cuenta todas esas cuestiones. Y bueno, dentro de lo jurídico, aquí únicamente les puse 5 puntos, pero pues en algunas cuestiones pueden existir algo más. Aquí sí tienen que apoyarse muy frecuentemente de un administrador de empresas, un ingeniero en gestión empresarial o en su defecto, pues un abogado. También nos puede apoyar mucho en esta cuestión. El quinto punto, pues son los registros de marca y propiedad intelectual. En la actualidad ya esto se volvió muy de moda porque precisamente se puso también muy de moda hace muchos años los robos de ideas, los robos de cuestiones de la propiedad intelectual. No respetábamos realmente la propiedad intelectual de las personas. ¿Esto qué significa? Bueno, pues a quién se le ocurrió o quién vende ese producto. Si no está registrado como marca o no está registrado la propiedad intelectual de lo que yo estoy vendiendo o dando el servicio, pues fácilmente me lo pueden copiar y utilizarlo sin que yo pueda hacer nada. Esto también entra dentro del marco legal. Si yo inventé algo, por lo menos tengo que registrarlo. Y ya, pues si soy acá más chingüengüenchón, pues si es un proceso, si es un producto, pues sacar una patente y queda todavía registrado mucho mejor. Bueno, esas son cuestiones del estudio jurídico. Ahora, el estudio financiero, pues aquí, bueno, aquí vienen muchas cuestiones. Esta es la forma en la que nosotros podemos evaluar un proyecto, un plan de inversión, ¿verdad? Para proyectos productivos, ¿cuál es el plan de inversión? O sea, ¿quién me va a dar el dinero para llevar a cabo el proyecto? Los flujos de caja, los estados de resultados, un análisis financiero bueno, aquí les puse, son los dos comunes, el valor anual neto y la tasa interna de retorno, que son los dos indicadores de análisis financiero más usados para la evaluación de proyectos. Todavía en la actualidad son vigentes, y bueno, pues a lo mejor suenen un poquito raro, pero pues cualquier contador, ingeniero en gestión o administrador de empresas nos pueden ayudar en estas cuestiones porque pues ellos son acá los chingüengüenchones para estas cuestiones, ¿verdad? Y también las fuentes de financiamiento, cómo vamos a llevar a cabo esto de las fuentes de financiamiento, también esto es importante, ¿verdad? ¿Cómo yo voy a hacerle para hacerme de ese capital que es importante? Ya sea por capital aportado por miembros, donativos de alguna organización o préstamos de instituciones financieras. Y bueno, el plan de acción y presupuesto. Aquí es donde nosotros vemos las metas, las actividades a desarrollar, quiénes van a ser los responsables, los recursos con los que contamos y el tiempo, ¿verdad? Para poder llevar a cabo estas metas. Esto es cuando ya hicimos toda la evaluación, bueno, entonces aquí es donde nosotros tenemos que decir quién es el que va a hacer cada cosa, cuáles son las actividades que se van a desarrollar, qué recursos necesito y el tiempo que yo tengo para conseguir esos recursos, llevar a cabo el proyecto,
en dado caso de que, pues bueno, sea eventual o continuo a través del tiempo como tal. Y pues bueno, aquí algunas de las cuestiones para que se facilite esto de la formulación y evaluación de proyectos, porque precisamente lo que nosotros estamos viendo aquí es cómo yo puedo formular un proyecto como tal, cómo lo voy a diseñar. Bueno, aquí les puse, digamos es la forma más fácil, por así decirlo, de cómo yo puedo llevar de forma muy light, vamos a llamarla así, la formulación de proyectos como tal. Aquí tenemos algunas interrogantes y pues si ustedes se fijan, pues son varias, ¿verdad? Porque son diferentes escenarios que nosotros tenemos que tomar en cuenta. El qué, ¿sí? O sea, el qué es la naturaleza de mi proyecto. Nosotros lo vimos al inicio en el anteproyecto, ¿verdad? El por qué, o sea, la justificación o la fundamentación de por qué mi proyecto es bueno, por qué yo tengo que llevar a cabo ese proyecto. ¿Para qué? O sea, los objetivos, ¿sí? ¿Cuánto? O sea, las metas, ¿sí? O cuándo también pueden ser. ¿Dónde? La localización, ¿dónde voy a llevar a cabo mi proyecto? ¿Cómo? La metodología, ¿sí? ¿Cómo yo voy a hacerle para llevar a cabo el proyecto? ¿Cuándo? ¿Sí? La ubicación en el tiempo, ¿sí? ¿Cuándo yo voy a hacer ese proyecto? ¿Quién es el recurso humano que yo necesito? ¿Con qué? El recurso material y también el financiero, en algunos casos. ¿Qué costo tiene? Pues el presupuesto que necesito, ¿verdad? El presupuesto es diferente a los recursos financieros. El presupuesto es cuánto necesito y el recurso financiero es dónde lo voy a conseguir y si me va a alcanzar o no. Y pues bueno, aquí en estas tres últimas diapositivas les voy a dejar así nuevamente una revisión rápida de lo que debe de tener un proyecto en sí. Todo esto extractado pues de lo que nosotros vimos en las diapositivas anteriores, ¿verdad? La naturaleza del proyecto, el título de mi proyecto, el tipo de proyecto, si es un proyecto generador de un bien, si es un proyecto de servicio, si es un proyecto social, si es un proyecto humanitario, lo que sea. Aquí nosotros tenemos que mencionar qué tipo de proyecto es, la cobertura de mi proyecto, hasta dónde va a llegar, grupo que promueve el proyecto, si soy yo solo o tengo un conjunto de personas que van a llevar a cabo ese proyecto. ¿En qué consiste el proyecto? O sea, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Prácticamente, ¿qué es lo que yo voy a hacer para impactar a ese sector de la sociedad? ¿Qué determinó la existencia ¿qué determinó la existencia del proyecto? ¿Sí? Aquí yo puedo mencionar, o debo mencionar más bien, de dónde sale ese proyecto, por qué se generó, prácticamente cuál es la problemática que yo estoy tratando de resolver o el nicho de oportunidad que quiero ubicar. Los fundamentos y justificaciones, aquí yo puedo introducir datos estadísticos o datos técnicos, también es muy importante. Los datos estadísticos, pues es importante para que yo pueda definir qué tan grande o chico es mi problemática. Esto de los datos estadísticos, y eso se lo recomiendo mucho, que siempre busquen qué cantidad de gente está dispuesto a comprar su producto, está dispuesto a convocar su servicio, o en su defecto, qué cantidad de gente está en esas condiciones de carencia o vulnerabilidad y requieren que se lleve a cabo ese proyecto. Esto les va a servir mucho para cuando ustedes vayan a buscar fuentes de financiamiento, ¿sí? ¿Quién los va a ayudar a dar ese dinero, pues para llevar a cabo el proyecto como tal? Objetivos del proyecto. Bueno, pues siempre es importante definir por lo menos un objetivo general, ¿sí? Un objetivo general. ¿Cómo le voy a hacer yo para resolver la meta esencial? Y los específicos, que vienen siendo pequeños pasitos que yo debo de ir dando para alcanzar mi objetivo general. Y las metas del proyecto, o sea, cuáles son los resultados que yo pretendo alcanzar, ¿sí? Con estos objetivos, ¿cómo le voy a hacer? Con esos objetivos, ¿cuál es el resultado que yo pienso obtener o quiero obtener?
La localización del proyecto, la macro y micro localización, ¿sí? Aquí esto es importante definirlo, en qué país, en qué estado, en qué municipio, y la microlocalización, ¿verdad? Específicamente dónde va a estar ubicado la sede donde se va a estar llevando a cabo todas estas cuestiones, ¿verdad? ¿Dónde se va a producir toda esta cuestión que yo estoy manejando hasta el momento? La metodología, las actividades y tareas que se van a realizar, la ubicación en el tiempo, recursos humanos, ¿verdad? Que son los insumos número 1, los recursos materiales y financieros, que son los número 2, el presupuesto y obviamente la evaluación técnico-financiera. Esto es muy importante al final, porque este es el que me va a decir si mi proyecto se puede llevar a cabo o no. Aquí es importante definir algo. En la evaluación técnico-financiera, si sale positivo, pues adelante, hay que realizar el proyecto. En dado caso de que sea negativo, y esto es algo que yo siempre lo he mencionado, pues bueno, cuando me ha tocado trabajar con las personas que quieren llevar a cabo el proyecto, cuando me tocó ser evaluador en su momento, era lo que yo les mencionaba a las personas. El hecho de que no haya salido factible el proyecto no quiere decir que este proyecto no se pueda hacer, simplemente tenemos que evaluar o tenemos que verificar cuáles son los ajustes que yo debo de darle al proyecto para que se vuelva factible. ¿Sí? Esto es importante definirlo. Todo proyecto es factible de realización. Simplemente tenemos que encontrar cuál es la limitante y lograr solventarla. Muchas veces, o bueno, en algunas ocasiones, ese detalle de la cuestión de la solvencia de algún requerimiento, a veces no es factible en algún punto temporal, ¿sí? Contándoles una anécdota que también conozco. Por ahí de los años 2001, 2002, a alguien muy cercano a mí se le ocurrió precisamente el desarrollo de los famosos plásticos biodegradables, que hoy en día son muy ya usados en la actualidad. Eso a alguien cercano a mí se le ocurrió, bueno, y hablo de mí porque pues fue un compañero de la escuela que precisamente se tituló con estas cuestiones de los plásticos biodegradables, y él tenía esa idea, es que yo en un futuro voy a tener una empresa de plásticos biodegradables. Para no hacerles el cuento largo, esta persona nunca logró poner esa empresa y se dedicó a trabajar en otras cuestiones y bla, 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 bla. Pero el chiste está en que no se logró en ese momento ese proyecto, pero en la actualidad ya sabemos que ese tipo de productos ya existen en el mercado. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues las limitantes que habían en ese entonces, hace ya casi 20 años, precisamente se solventaron en la actualidad, ya sea técnico, ya sea recurso humano, no existía la tecnología adecuada, lo que sea. Se logró solventar las cuestiones y ya en la actualidad ya es factible. Es lo que les menciono, todo proyecto es factible, únicamente hay que encontrar cuál es la limitante y cómo lo vamos nosotros a solventar. Y pues bueno, aquí para ya terminar con la plática de que estamos llevando ahorita a cabo en este momento, la diferencia entre un proyecto social y un proyecto de inversión, aquí es importante nosotros definirlo. La meta de un proyecto social es resolver una carencia o vulnerabilidad de la sociedad. Y en este tipo de proyectos no hay ganancias. Ahora sí, como quien dice, simplemente es el hecho de apoyar, ayudar a la sociedad con nuestro conocimiento y a veces hasta con nuestro sudor, ¿verdad? Porque pues también hay que caminarle un poquito para apoyar a la gente que menos tiene. Y esto es importante. Estos proyectos sociales son muy importantes porque no es por nada. No es por nada, jóvenes, pero en algún momento de la vida nosotros vamos a tener una carencia o vulnerabilidad y vamos a nos vamos a ver en la necesidad de ser apoyados. Y esto es importante que nosotros lo definamos. Los proyectos sociales son muy importantes hoy en día. Y pues bueno, el proyecto de inversión, pues que su meta precisamente es brindar un producto o un servicio y aquí pues se obtienen ganancias, ¿verdad? La finalidad de los proyectos de inversión es brindar un producto o un servicio y pues como un efecto
de esta utilidad, pues generar ganancias, ¿verdad? Generar un capital. ¿Cuáles son problemas sociales? Pues bueno, precisamente la carencia. Nosotros tenemos mucho agua, ¿verdad? Alimento, hogar, vestido, ¿sí? Participación social, eso es algo muy importante que se menciona en la actualidad. Si ustedes se fijan, pues ya cada vez son menos las personas altruistas por una u otra cosa. ¿Cuántas veces nosotros no hemos escuchado? Ay, no, es que yo ya no les doy a las personas porque luego inventan que están en una problemática y pues resulta que no, que simplemente es gente que no quiere trabajar, bla, bla, bla. Bueno, esas cuestiones que muchas veces nosotros escuchamos pues, en la sociedad, ¿no? Sí, cierto, hay personas que se benefician de forma no moral, inmoral, vamos a ponerle así, de forma inmoral, se aprovechan de la benevolencia de las personas y esto ha generado que pues la gente tenga menor confianza, ¿verdad? Pero pues bueno, esto nosotros lo podemos, lo podemos hacer referencia pues a algunas otras cuestiones ya de tipo personal. El inculcado a la identidad, esto es muy importante, ¿verdad? Precisamente esa falta de participación social se debe a que no se inculca una identidad como persona. ¿Esto qué significa? No sé si ustedes se hayan dado cuenta o si se han dado cuenta o si se sabe, pero el mexicano pues tiene también sus tintes racista, homofóbico, misógino, machista, malinchista, ¿verdad? Muchas de esas cuestiones que nos hacen perder identidad como mexicano, como persona, como sector de la población, como grupo de contraste, como grupo de participación ciudadana. Todas esas cuestiones hemos ido perdiendo poco a poco y poco a poco nos estamos volviendo muy ególatras, por así mencionarlo. Solamente pensamos en nosotros mismos. Se está perdiendo la cuestión de la empatía y la identidad como personas. Doc, perdón que te interrumpa, pero me salió un mensaje de como lo programé hasta las 9, no sé si se vaya a apagar o algo, pero ahí si se apaga, pues ya sabes por qué. Continúa. Ok, no hay problema, pues ya aquí nada más estamos en cuestiones de calidad de vida, que eso también es una problemática social, y la desviación social, que ya también nosotros lo hemos mencionado. Todo esto lleva a algunas cuestiones en específico. Problemas sociales que tenemos hoy en día. La inseguridad es un resultado de la mala participación de la sociedad en muchos factores que nosotros hemos comentado ahorita. La pérdida de valores que nosotros tenemos, y uno de esas de las pérdidas de valores es la integridad al trabajo, precisamente. Ya todo mundo busca pues lo fácil, ¿no? Ganar dinero fácil. Y lo estamos haciendo de una forma no valorizada. O sea, el robo, la estafa, la venta del cuerpo, la venta la venta de personas, la venta de la moralidad, de la integridad como persona. O sea, hay muchas cosas en donde se está desvalorizando a la persona como tal, se está perdiendo la empatía, se está perdiendo la identidad, y entonces ahí es donde se genera todos estos problemas sociales de inseguridad, porque todo esto se ha generado a partir de esas cuestiones. Y pues bueno, hemos terminado nuestra plática del día de hoy. Espero que pues les haya generado aquí una espinita, vamos a llamarla así, por querer, más que nada, querer aterrizar esas grandes ideas que se nos van generando, que se nos van ocurriendo a través de nuestro tiempo, ¿verdad? Muchas veces se nos ocurren grandes ideas y por no saber cómo llevarlas a cabo, pues se quedan en eso, en ideas. Hay que convertir esas ideas en sueños y los sueños en metas y los metas en
pues vamos a llamarle así, nuestro centro de vida, ¿verdad? Hay que tratar de conseguir todas esas cosas y que no únicamente se nos queden en la cabeza, que nosotros lo hagamos realizable. Cuando uno se sienta a realizar precisamente, a aterrizar esas grandes ideas que nosotros tenemos en la cabeza, es donde entonces ya nos dan ganas de llevarlas a cabo. Precisamente eso fue lo que nos pasó a nosotros. Nosotros como asociación, pues se tuvo la gran idea de formar una asociación y hasta que nosotros la vimos consumada ya en la generación de la empresa ahora, de la asociación, ahí fue donde nosotros ya nos vimos como un puntero, como un punto de lanza y como, pues como una visión, ahora sí, como una visión de vida. ¿Sí? En ese momento fue precisamente donde nosotros vislumbramos esa cuestión, cuando nosotros aterrizamos ese proyecto que nosotros en algún momento se concentivó hace muchos años, tratando de buscar un beneficio, pues, para nosotros, pero también para nuestro bello Veracruz. Y pues bueno, chicos, pues con esto finalizo. Espero que les haya dejado algo y pues estoy en toda la disposición de apoyarlos en cualquier proyecto que ustedes tengan. Eso es una de las visiones precisamente de la asociación, pues apoyarlos en que pues ustedes sean cada día mejores y aporten su granito de arena en la sociedad veracruzana. Listo, mi Rafa. Pues bueno, muchas gracias, Doc. Excelente. Una clase de un semestre. Te le echaste en hora y media. Muy bien. Espero les haya servido. Lo vamos a tener en YouTube, en nuestro canal, por si en algún momento quieren agarrar esta guía y comenzar a aterrizar su proyecto. Pues muchas gracias de nuevo, Doc. Gracias, chavos. Gracias por este año que nos han apoyado.